Hola a todos, es un honor nuevamente tenerlos en este espacio donde exploramos la fe sin máscaras ni religiosidad. En Fe sin filtros con Caleb buscamos responder a las dudas y preguntas desde una perspectiva fresca y bíblica, abordando temas relevantes para nuestro crecimiento espiritual. Hoy quiero comenzar compartiendo una imagen poderosa. Imagina estar en una barca y en medio de una tormenta, con olas golpeando y el viento azotando. En ese momento de caos, Jesús se levanta y pregunta: ¿dónde está vuestra fe? Y esto dice Lucas 8:25. Esta pregunta no solo fue dirigida a los discípulos en aquel entonces, sino que resuena en nuestros corazones hoy. En este episodio exploramos cómo las pruebas y dificultades revelan la calidad de nuestra fe. Conversaremos sobre la diferencia entre una fe emocional y una fe fundamentada en la poderosa palabra de Dios. Además, contaremos un testimonio especial de una experiencia personal de crisis y cómo su fe puesta a prueba. Nuestro objetivo es brindarte un mensaje para fortalecer tu fe y recordarte que incluso en medio de las tormentas Dios está presente. Así que si alguna vez te has sentido abrumado por las circunstancias y las cuestiones de fe, este espacio es para ti. Veamos qué dice en el libro de San Lucas, capítulo 8, versículo 22 al 25. Un día Jesús subió a una barca con sus discípulos y le dijo: crucemos al otro lado del lago. Así que partieron. Mientras navegaban, él se durmió. Entonces se desató una tormenta sobre el lago y la barca se llenaba de agua, peligrando de hundirse. Los discípulos se acercaron a él y lo despertaron diciendo: Maestro, Maestro, nos vamos a ahogar. Él se levantó reprendiendo al viento y a las olas, y todo quedó en calma. Entonces les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Ellos, atemorizados y asombrados, se decían unos a otros: ¿quién es este, que manda incluso los vientos y el agua, y lo obedecen? Veamos un pequeño análisis de este pasaje. En primer lugar, el contexto del viaje. Jesús invita a sus discípulos a cruzar el lago. Una travesía que en apariencia era una rutina para pescadores experimentados. Sin embargo, esta invitación se convierte en una prueba de fe. El lago de Genesaret, conocido por sus repentinas tormentas debido a la ubicación geográfica, se transforma en el escenario de una lección espiritual profunda. En segundo lugar, la tormenta inesperada. Mientras Jesús duerme, una tormenta violenta se desata, poniendo en peligro la vida de todos a bordo. Los discípulos, a pesar de su experiencia en el mar, se llenan de temor y desesperación. Este momento revela cómo incluso aquellos que, caminando con Jesús, pueden ser sobrecogidos por el miedo cuando las circunstancias parecen fuera de control. En tercer lugar, la reacción de los discípulos. En su desesperación, los discípulos despiertan a Jesús clamando por salvación. Este acto demuestra que, aunque su fe era débil, reconocían en Jesús la autoridad y el poder para salvarlos. Sin embargo, su temor indica una falta de comprensión plena de quién es Jesús y de su soberanía sobre todas las cosas. En cuarto lugar, la autoridad de Jesús sobre la naturaleza. Jesús se levanta y reprende al viento y a las olas, y la tormenta se calma de inmediato. Este milagro no solo demuestra su poder divino, sino que también sirve como una enseñanza directa sobre la necesidad de confiar en Él, incluso cuando las circunstancias son adversas. En quinto, la pregunta que confronta la fe. Después de calmar la tormenta, Jesús pregunta a sus discípulos: ¿dónde está vuestra fe? Esta pregunta no busca condenarlos, sino hacerlos reflexionar sobre la ubicación y la fortaleza de su fe. Es un llamado a examinar en qué o en quién están depositando su confianza. Veamos una reflexión teológica. Este pasaje nos confronta con la realidad.
de que la fe no se trata solo de creer en tiempos de calma, sino de confiar plenamente en Jesús en medio de las tormentas de la vida. La pregunta de Jesús resuena hoy: ¿dónde está tu fe? Nos invita a evaluar si nuestra confianza está verdaderamente en Él o si se desvanece cuando enfrentamos dificultades. Además, este relato subraya la humanidad de Jesús, quien cansado duerme, y su divinidad al calmar la tormenta con una palabra. Nos recuerda que Él comprende nuestras debilidades y está presente en nuestras luchas, listo para intervenir cuando clamamos a Él, ¿no? Veamos algunas aplicaciones prácticas a nuestro diario vivir. En primer lugar, reconocer las tormentas como oportunidades de crecimiento. En lugar de ver las dificultades como obstáculos, debemos verla como oportunidad para fortalecer nuestra fe y dependencia de Dios. Segundo punto es buscar la presencia de Jesús en medio de la crisis. Cuando enfrentamos problemas, debemos recordar que Jesús está con nosotros, incluso cuando parece estar en silencio. Tercer punto es responder a las pruebas con fe activa. En lugar de dejar que el miedo y la ansiedad nos controlen, debemos responder a las dificultades con una fe activa que confía en el poder y la soberanía de Dios. Cuarto punto es recordar las experiencias pasadas de fidelidad de Dios. Al enfrentar nuevas dificultades, debemos recordar cómo Dios ha sido fiel en el pasado y confiar en que Él continuará siendo fiel en el futuro. Veamos en otro segmento un testimonio. El testimonio de Wendy Bello. Ella habla de su crisis en la fe y la bondad de Dios. Y prestemos mucha atención a ese testimonio, me impactó. Hace aproximadamente una década, Wendy Bello atravesó una profunda crisis de fe. En una tarde de sábado se encontró conduciendo sin rumbo, sumida en una sensación de vacío y desesperación. A pesar de su compromiso con el ministerio y su conocimiento bíblico, se sentía desconectada de Dios y cuestionaba la autenticidad de su fe. Esta experiencia la llevó a confrontar una verdadera incómoda. Había estado creyendo en una versión distorsionada de Dios, una que medía su bondad en función de las circunstancias personales. Cuando las cosas no salían como esperaba, su confianza en Dios se tambaleaba. Confrontación con la verdad. Durante este periodo de lucha, Wendy comenzó a estudiar más profundamente las Escrituras y a reflexionar sobre el carácter de Dios. Descubrió que había estado evaluando la bondad divina basándose en sus experiencias personales, en lugar de confiar en la revelación bíblica de quién es Dios. Esta realización la llevó a un proceso de renovación de su mente y de su comprensión de la fe. Y vaya, fue muy bueno. A medida que profundizaba en el estudio de la palabra y la oración, Wendy experimentó una transformación en su relación con Dios. Aprendió a confiar en su bondad inmutable, independientemente de las circunstancias. Esta renovación espiritual no solo fortaleció su fe, sino que también la equipó para ministrar a otros que enfrenten esas crisis similares. Este testimonio de Wendy Bello ofrece una perspectiva honesta y esperanzadora sobre cómo enfrentar y superar las crisis de fe. Pasemos al segmento de preguntas y respuestas. Pregunta 1. ¿Cuál es el contexto de la pregunta ¿dónde está vuestra fe? En Lucas 8:25. En Lucas 8:22 al 25, Jesús y sus discípulos se encuentran en una barca cuando una tormenta repentina amenaza con hundirla. Mientras Jesús duerme, los discípulos, llenos de temor, lo despiertan clamando ayuda. Después de calmar la tormenta, Jesús le pregunta ¿dónde está vuestra fe? Esta pregunta no busca condenarlos, sino hacerlos reflexionar sobre la ubicación y fortaleza de su fe en medio de la adversidad. Segunda pregunta, ¿qué significa realmente la pregunta ¿dónde está vuestra fe? La pregunta de Jesús no solo se refiere a la cantidad de fe que los discípulos poseen, sino a su aplicación práctica en momentos de crisis. Jesús los invita a examinar en qué o en quién están depositando su confianza.
es un llamado a evaluar si tu fe es activa, operante, especialmente cuando las circunstancias son adversas. Tercera pregunta, ¿por qué Jesús reprende a sus discípulos después de calmar la tormenta? Jesús reprende a sus discípulos porque a pesar de haber presenciado los milagros y las enseñanzas, aún dudan de su poder y cuidado. Su temor ante la tormenta revela una falta de confianza en la presencia y autoridad de Jesús. La reprensión busca fortalecer su fe y recordarles que Él está con ellos en todo momento. Cuarta pregunta, ¿cómo podemos aplicar esta enseñanza a nuestras vidas hoy? Este pasaje nos desafía a confiar en Jesús en medio de nuestras propias tormentas. Cuando enfrentamos dificultades, es natural sentir temor, pero Jesús nos llama a tener fe en su poder y presencia constante. A recordar que Él tiene autoridad sobre todas las circunstancias, nos brinda esperanza, paz en medio de la adversidad. ¿Qué lecciones clave podemos extraer de estos pasajes? En primer punto, la fe se prueba en la adversidad, en las tormentas donde nuestra confianza en Dios se fortalece y se hace evidente. Segundo punto, Jesús está presente en nuestras crisis. Aunque parezca que duerma, Él nunca nos abandona y tiene el control de la situación. Tercer punto, nuestra reacción revela nuestra fe. El temor puede indicar una falta de confianza en Dios, mientras que la paz demuestra una firme fe en su soberanía. Cuarto punto, la fe activa transforma nuestra perspectiva. Confiar en Jesús nos permite enfrentar las dificultades con esperanza y valentía. En este segmento de preguntas y respuestas se ofrece una reflexión profunda sobre la importancia de mantener una fe activa confiada en Jesús, especialmente en tiempos de crisis. ¿Dónde está tu fe? Jesús no se refiere a la cantidad de fe que los discípulos poseen, sino a su aplicación práctica en momentos de crisis. ¿Dónde está mi fe? Este pasaje nos desafía a confiar en Jesús en medio de nuestras propias tormentas. Cuando enfrentamos dificultades es natural sentir temor, pero Jesús nos llama a tener fe en su poder y presencia constante. Recordemos que Él tiene la autoridad sobre todas las circunstancias, nos brinda esperanza, paz en medio de la adversidad. Esta reflexión te invita en este podcast Fe sin filtros con Caleb a examinar la ubicación y fortaleza de tu fe, especialmente en tiempos de crisis, recordando que Jesús está presente y tiene el control en medio de cualquier tormenta. Hagamos una oración en esta noche. Señor Jesús, en este momento de quietud, me acerco a ti con un corazón abierto y sediento. Como aquellos discípulos en la barca, a menudo me encuentro rodeado por las tormentas de la vida, sintiendo que las olas amenazan con hundirme. Sin embargo, sé que tú estás conmigo, incluso cuando parece que duermes en medio de mi caos. Perdóname por las veces que he dudado de tu poder y de tu amor. Perdóname por permitir que el miedo eclipse mi fe. Hoy decido confiar en ti, recordando que incluso los vientos y las aguas te obedecen. Ayúdame a mantener mis ojos fijos en ti, escuchar tu voz que calma la tempestad y a descansar en la certeza de que estás en el control. Señor, fortalece mi fe para que en medio de las pruebas pueda decir mi confianza, mi Dios está conmigo, no temeré. Enséñame a encontrar paz en tu presencia y recordar que ninguna tormenta es más grande que tu poder. Gracias por tu fidelidad inquebrantable y ser mi refugio seguro. Que mi vida sea testimonio de tu gracia y de la paz que solo tú puedes dar. En el nombre de Jesús, amén. Queridos amigos y amigas, al concluir este episodio de Fe sin filtros con Caleb, nos encontramos frente a una pregunta que resuena en lo más profundo de nuestro ser. ¿Dónde está tu fe? Esta interrogante, pronunciada por Jesús en medio de una tormenta en el mar de Galilea,
no solo desafía a los discípulos de ese entonces, sino también a nosotros hoy. En nuestras vidas diarias las tormentas pueden tomar muchas formas: enfermedades, pérdidas, incertidumbres. Es fácil que el miedo y la duda nublen nuestra visión. Sin embargo, este pasaje nos recuerda que, aunque las olas sean grandes y el viento fuerte, Jesús está con nosotros en la barca. Él es nuestra paz en medio del caos. Hoy te invito a reflexionar. ¿Dónde está tu fe? ¿Está anclada en las circunstancias, adversidades o en el poder y el amor de Dios? ¿Confías en Jesús incluso cuando las aguas parecen amenazarte? ¿Recuerdas las veces que Él ha calmado tus tormentas en el pasado? Que este episodio te inspire a fortalecer tu fe, a confiar plenamente en Jesús y recordar que, aunque las tormentas sean inevitables, Él siempre está en control. Gracias por acompañarnos en este viaje de fe y reflexión. Si este episodio ha tocado tu corazón, te invitamos a seguirnos en nuestras plataformas de YouTube, Facebook y TikTok. Comparte este episodio con tus amigos, familiares y en tus redes sociales. Tu apoyo nos ayuda a llegar a más personas y seguir compartiendo el mensaje de esperanza y fe. Además, nos encantaría saber tu opinión y experiencia. Déjanos tus comentarios, preguntas o sugerencias. Tu voz es importante para nosotros y juntos podemos crecer en nuestra fe. Hasta el próximo episodio, donde continuaremos explorando las profundidades de nuestra fe. Bendiciones.